Bueno, estamos en una hora piurana, le llevamos acá nosotros, seguramente ya están con sueño de pero es interesante realmente este panel. Primero agradecer a FECAP, agradecer por este evento, ¿no? Interesante este panel no solamente por el ente que le estamos dando en temas de género, sino también porque hay diferentes gestoras e impulsoras de innovación enfocada en mujeres, ¿no? Tenemos a Elizabeth con APP Ventures, ya nos va a contar acerca de lo nuevo que están realizando. Tenemos a Eva, justamente hablaban del Community Driven, ¿no? Entonces ella es una gestora de Community Driven, en realidad con más de 800 mujeres dentro de todo el Perú, a través de WISE Latinoamérica, en lo que a mí me gusta llamar super early stage, pero que realmente es muy inspirador lo que se viene haciendo con WISE. Y también a María Pía Morante, ¿no? Como vicepresidente del FECAP. No se me va a escapar, María Pía, que también eres egresada de la Facultad de Economía de la Universidad de Piura. Pero bueno, voy a dar unos detalles, unos pincelazos rápidos, ¿no? Primero, a nivel mundial en realidad nos va a tomar más de 130 años cerrar la brecha de género. Si vamos a Latinoamérica, tenemos más de 66 años. Para el 2089 se dice que se puede cerrar la brecha. Es más probable que tengamos a una persona primero en el planeta Marte antes de poder cerrarla. Hablamos de mercados laborales, tuvimos un retroceso, ¿no? Seguramente ustedes como corporativo se habrán dado cuenta que los retrocesos del COVID en la economía fue un impacto muy duro. Lamentablemente las mujeres también tuvieron una tasa de desempleo más alta, pero sin embargo en el emprendimiento tenemos algo esperanzador, ¿no? A pesar de que las inversiones siguen siendo bajas. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo es que la inversión en base al emprendimiento tecnológico tiene que ir avanzando en Perú y Latinoamérica. Entonces me gustaría primero que cada uno de ustedes se presenten, nos cuenten qué es lo que hacen en cada una de las empresas en las que trabajan. Hola a todos, muchísimas gracias por estar. Yo sé que esto es una hora complicada y acabamos de empezar hace poco, entonces muchísimas gracias a los que están escuchándonos hoy. Yo soy partner de un fondo llamado AEP Ventures. Nosotros invertimos en etapa temprana. Somos un fondo que se ha enfocado principalmente en sectores como inclusión financiera, educación y soluciones para pequeñas y medianas empresas. Hemos hecho ya 17 inversiones. Un poco más de la mitad del portafolio son startups peruanas porque creemos mucho en el potencial de los founders peruanos, y la otra mitad invertimos en Colombia, en México, en Chile y en Argentina. Y 59% de nuestro portafolio son female founders, que también es algo muy importante para nosotros, y dentro del equipo de partners es 50-50%. Yo y mi socio Greg somos los dos partners del fondo. Entonces, si bien hay una parte de inversión en Female Founders, también hemos querido que detrás el gobierno corporativo también sea diverso. Entonces, nuestro comité de inversión también tiene una mujer que es parte del comité de inversión, nuestro directorio es un poco más de la mitad, son mujeres. Entonces, creemos que en la diversidad está el éxito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya Alex ha comentado, bueno, mi nombre es Eva Preciado, estoy a cargo del programa WISE, por sus siglas en inglés es Women in STEM Entrepreneurship. Así que, bueno, de profesión soy ingeniera industrial, justamente también ligado a las áreas STEM, que son estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y este es un programa que tiene implicancia a nivel Latinoamérica, ya en más de 7 países. Aquí en Perú lo lidera la Universidad de Piura. Hemos llegado a impactar a más de 850 mujeres de diferentes partes del país, ¿no? Hemos llegado a casi todos los departamentos y sobre todo haber también sobrepasado una etapa tan compleja como la pandemia nos ha abierto muchas puertas a poder seguir entendiendo justamente la naturaleza de la mujer emprendedora. Así que más adelante les voy a comentar un poquito más de detalles. Hola a todos, un gusto estar aquí hoy. Mi nombre es María Pía Morante y yo trabajo en un fondo de inversión de impacto que se llama Life Ventures. Básicamente lo que hacemos es invertir en empresas que apalancan tecnología e innovación para contribuir a cerrar las brechas sociales en el país. Entonces buscamos por un lado startups que tengan esa escalabilidad, ese potencial de crecer y ser rentables y sostenibles,
pero al mismo tiempo que sus propios modelos de negocio estén ayudando a cerrar las brechas sociales en esos países. El fondo es regional, pero el tema principal, nuestro foco es Perú y Colombia. Este fondo desde su origen tuvo un lente de género. Trabajamos mucho con todas las startups del portafolio, ayudarlas a mejorar sus prácticas, temas de inclusión, porque creemos que en la medida que sean equipos diversos y integren esos lentes de género tanto a nivel interno como a nivel externo de cara a producto, el éxito tiene una mayor probabilidad de existir. Entonces, por ese lado, y bueno, adicional a mi rol en Alive, soy vicepresidenta del board de PK. Bien, muchas gracias. Igual preparen sus preguntas, te voy a dar un pequeño espacio. Primero, con Elizabeth, mencionabas que eres partner de UT Ventures, pero quisiera un poco que nos cuentes acerca de esa historia inspiradora que hay detrás, ¿no? Porque tú empezaste dentro con Greg, ¿no? Recuerdo hace algunos años. ¿Cómo es que ha sido para ti pasar en ese nivel de transición desde algo muy operativo hasta ya formar parte del board y ser partner, ¿no? de este fondo? Sí, cuando nosotros empezamos, y voy a hacer la historia muy corta porque es como 9 años de historia, entonces cuando empezamos tuvimos un rol más de desarrollar industria. Cuando empezamos solamente estaba Endeavor y Guaira y no había la cultura de inversión en startups. También, entonces empezamos con una red de inversionistas ángeles, motivando a las personas a entender mejor el asset class, qué era una startup, cómo se invertía en startups. Había un rol más de evangelización y de capacitación, porque todavía los inversionistas querían tener 70% de ownership de la compañía o 50%, que no funcionaba para el modelo de compañías tecnológicas. Y el otro reto que encontramos es que nos decían que no hay pipeline. Algo muy similar que ahora se escucha, pero nosotros vemos mucho, entonces sí creemos que en Perú hay muy buen talento. Y luego, con esa validación de que existía en qué invertir y se entendía mejor el activo, levantamos nuestro primer fondo, que es el que les comentaba al inicio, y yo he venido creciendo con este fondo, ¿no? He venido creciendo, aprendiendo cómo hacer inversiones, que es parte de crear un mercado, porque es importante generar este camino para que más personas se involucren en la industria venture capital en general, tanto mujeres como hombres. Entonces es importante que esté Pía, que esté Eva, que esté María Gracia, que estén muchas más personas trabajando en la industria. Y del otro lado, también siempre he querido ayudar que haya más female founders. Entonces, algo que no mencioné al inicio es que yo trabajo mucho de la mano del BIT, en un programa que se llama We Exchange, donde creamos una ventana para visibilizar a mujeres emprendedoras. Entonces, cada año recibimos aplicaciones de Latinoamérica y el Caribe y seleccionamos un grupo de founders a las que las capacitamos y les damos una puerta a conocer muchos inversionistas, pero a la par, a todas las que pasan por nuestro proceso, les hacemos introducciones tanto con potenciales mentores o potenciales inversionistas. Entonces, a lo largo de los últimos 4 años hemos hecho más de 700 presentaciones entre female founders e inversionistas. Entonces, un poco de los dos ha sido mi motivación, tanto del lado de inversión y fomentar que haya más mujeres inversionistas, pero también del lado de que haya más mujeres emprendedoras. Gracias. Eva, en tu caso, justamente retorno a lo que mencionaba de las first female founders, ¿no? Yo creo que Wise es un ejemplo de justamente mujeres que emprenden por primera vez. Y aparte también, quizás si nos cuentas algo de los diversos estudios de emprendedoras en que Wise a nivel regional tiene, ¿qué tiene que suceder para que haya más fundadoras en startups según tu experiencia? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta que me gustaría que puedan tener este dato en vivo, ¿no? Necesitamos justamente más espacios como estos, que genere ese efecto contagioso desde todos los actores del ecosistema. Ahora, haciendo un escáner así en vivo, en tiempo real, tenemos en realidad 50-50 de mujeres y hombres ahora mismo en el auditorio. Si estamos en el tiempo luego de cotar, bueno, lo podrán comprobar. Pero en realidad necesitamos eso, ¿no? Que también las mismas mujeres, porque en realidad esto debe ser una decisión, y es lo que hemos encontrado en las más de 800 chicas con las que trabajamos,
justamente eso, ¿no? El que ellas mismas también puedan decidir asumir este rol tan fundamental como ser una female founder, ¿no? Que justamente te demanda tiempo, recurso, competencias, formación, estarse constantemente educando y sobre todo también, porque es una parte interna que es la que justamente estoy mencionando, que viene propiamente de la mujer, pero también hay un factor externo que también está muy ligado a lo que hace el ecosistema en sí mismo, ¿no? El poder brindarle una educación de calidad para obtener justamente estas competencias y habilidades blandas, el acceso, visibilizar role models, ¿no? Que son estos casos de éxito de mujeres que han pasado por procesos que no necesariamente sean lo más inalcanzable o lo que quizás las mujeres vean como que no puedo cumplir eso, no, sino justamente desde la persona, la mujer que trabaja en esta rutina, en esta cotidianidad y poder justamente lograr todos los objetivos que se propongan. Ese tipo de role models a los cuales nosotros podamos visibilizar justamente a las emprendedoras que recién también están iniciando, las va a ayudar también a generar este efecto contagioso, ¿no? Que nosotros le llamamos. Entonces, está el factor interno en el que la mujer pueda decidir por sí misma asumir este rol de female founders, los factores externos, el acceso a los role models, la red de mentores, que es otro factor muy importante, el poder tener el acompañamiento de expertos en diferentes áreas, porque cuando uno quiere asumir un emprendimiento, liderar el emprendimiento, necesita poder conocer del ecosistema, la terminología, el glosario, conectar con las redes, y ahí entra también el tema de la comunidad. Nosotros justamente dentro de WISE trabajamos con este grupo de chicas, pero el mayor desafío del programa es hacer que se mantenga activa, no solamente con una charla, con un webinar, con un conversatorio, sino ir más allá, el hacer que las mujeres también conecten desde su sensibilidad hasta justamente en la parte de llegar al punto de llegar en ese espacio de confianza, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en redes, en comunidades, en espacios de colaboración para poder establecer sinergias, y lo fundamental justamente y que habrán podido escuchar es esto de el síndrome del impostor, ¿no? Y les cuento ahí un datito así súper chiquito. Una vez en un programa de mentorías de una chica que era la gerente, la CEO, llevaba todas las mentorías. Y yo y el equipo estábamos en todas las sesiones, alrededor de 6 mentorías. Y en todas las mentorías ella se presentaba como la CEO, pero realmente no se evidenciaba. Y tenía tantos logros que poder decir y de los cuales sentirse orgullosa, que no lo hacía. Entonces, y eso, si ustedes se meten al Google, en realidad estadísticamente se comprueba que a veces a las mujeres nos cuesta muchísimo asumir, internalizar, por decir, estos logros. Sintámonos en realidad que cada uno de los logros son para que también más mujeres generen ese efecto contagioso y hagamos que cada vez también tengamos a más female founders más competentes y sobre todo también que puedan ayudar a generar este impacto dentro de la sociedad, ¿no? Gracias, Eva. Ya, básicamente es casi la misma pregunta, pero sí me gustaría que nos toques un poco lo que contabas de Life Ventures, con el tema de sostenibilidad y cómo cierra la brecha de género, pero también sin quitar a PECAP, ¿no? ¿Cómo es que con PECAP, qué estrategias se están armando para cerrar la brecha de género? Que todo es una cadena, ¿no? O sea, si no hay diversidad a nivel de la gestora, ¿cómo podemos buscar que los fondos inviertan en más startups lideradas por mujeres? Y si no invertimos en estas empresas y ayudamos a que justamente tengan equipos diversos, ¿cómo podemos generar este cambio ya a nivel de la fuerza laboral también? Entonces, como que todo está totalmente unido, y creo que un poco la experiencia de PECAP y de la termina complementándose. O sea, del lado de PECAP es estratégico para nosotros fomentar que cada vez haya más mujeres en el ecosistema. Estamos partiendo de un ecosistema que claramente es mayoritariamente hombres por ahora, pero que sí vemos que esa brecha se va cerrando, se va poco a poco en el tiempo. Cosas tan simples como si estamos coordinando un panel en un evento, preocuparnos de que haya mujeres representadas en los paneles. Entonces, clave, dar la imagen de que esto es una industria de hombres y de mujeres, y que ambos podemos hacer una carrera igualmente exitosa. Entonces, desde el lado de visibilizar este rol de las mujeres y también ayudar a que las gestoras que son parte de PECAP empiecen también a aprender buenas prácticas
acerca de cómo integrar esos lentes de género en sus procesos de inversión, que es algo clave que también buscamos impulsar desde PECAP, como desde el lado más del inversionista, ¿no? Desde el lado de Alive, para nosotros, como les decía al inicio, siempre fue como claro que queríamos tener un lente de género. Les hablaba que nuestro foco es impacto social, pero es clarísimo que justamente las mujeres están desproporcionalmente más afectadas por la pobreza que los hombres. Entonces, tener un foco en impacto siendo ciegos a este gap tan grande de género no era muy consistente. Como lo enfocamos nosotros, dijimos, ok, vamos a incluir un lente de género en todo el proceso de inversión para asegurar de que no tengamos un tipo de sesgo inconsciente que pueda sesgar el portafolio hacia determinado lado, pero queremos incluir lentes de género apoyando a las startups de nuestro portafolio a que mejoren sus prácticas y sean mucho más inclusivas y diversas, tanto a nivel interno como externo. Y ahí lo que hicimos fue aliarnos con una consultora experta en integración de lentes de género que se llama Value for Women. Ellos están en UK, pero tienen presencia en todo el mundo, y su especialidad es trabajar con las empresas y ayudarlas, primero hacer un diagnóstico a profundidad, pero luego como diseñan, okay, qué podemos hacer para empezar a cerrar estas brechas que hemos identificado, diseñan un plan de acción, identifican cuáles son las prioridades y trabajan junto a las empresas en la implementación de esas prioridades. Lo que hicimos fue levantar un fondo de asistencia técnica para poder contratar a esta consultora y a la vez esta consultora pueda trabajar con todo el portafolio. Y los resultados han sido impresionantes. O sea, realmente ya hoy hemos cubierto prácticamente todo el portafolio ya ha pasado por estas consultorías. Y sí vemos startups, tenemos una en el portafolio 85% hombres, todo el leadership team hombre, o sea, unas brechas de género gigantes y empezamos a ver cómo en su proceso de reclutamiento y selección empiezan a incorporar estos lentes de género y a veces como cambian algo chiquitito en el proceso, que a veces es un cambio menor, o no sé, por ejemplo, ¿no? Para ponerles un caso concreto, todo este panel se dan cuenta que el comité que toma la decisión final de si la persona que está postulando es admitido o no, termina en la mayoría de los casos formados por hombres, porque hay más hombres en niveles más senior. Entonces, si no hay ninguna mujer, los hombres tienden a contratar más hombres y las mujeres tienden a contratar más mujeres. Entonces, solamente teniendo un equipo más diverso en ese comité de selección puede cambiar mucho el outcome, ¿no? Entonces, lo que hace Value for Women con las empresas de nuestro portafolio es eso, tanto a nivel interno como a nivel externo también. Empezar a ver, por ejemplo, cómo desde el lado de diseño de producto pueden generar valores ya, o sea, valores en la cadena de valor de los clientes o a nivel de los proveedores, o la estrategia comercial, etc. Entonces, estos son unos proyectos de más unos meses. Se forma un comité de diversidad e inclusión como resultado de este proyecto. Alive es parte de ese comité para darle continuidad y eso tampoco tiene un proyecto de 8 meses que se acaba. Y así como lo hemos estado haciendo y empezamos a ver ya los impactos en las empresas. Interesante, y voy con una noticia que me gustaría igual que nos expliques un poquito más, Elizabeth. Vimos hace poco que justamente BB Ventures apunta que el 50% de sus inversiones van a ir a startups peruanas. Hablemos un poco del futuro, ¿no? ¿Cómo es que visualizan que no solamente las startups peruanas, sino startups fundadas por mujeres puedan ser beneficiarias de más fondos como el de BB? Sí, como decía al inicio, yo creo mucho en el potencial de los founders peruanos. De hecho, todo el tiempo estamos viendo muy buenas startups en las que a mí me encantaría invertir. Lamentablemente el capital es limitado. Y esa es la razón por la que queremos seguir apostando por el mercado peruano. Nuestro primer fondo hizo más del 50% de startups peruanas, muchas de ellas van muy bien en el portafolio y queremos mantener esa tendencia. Y en términos de mujeres, nosotros lo que buscamos es tener un funnel inicial, es decir, la mayor cantidad de aplicaciones, si quieren llamarles, al inicio. Entonces, de ese funnel hoy aproximadamente entre el 30 o 35% de las startups que recibimos tienen una female founder, y a la par tenemos la ventaja de organizar esto que les comentaba de We Exchange, que eso cada año nos proporciona
entre 300 y 500 startups también lideradas por mujeres fundadoras. Entonces eso nos posiciona mucho mejor para poder invertir en mujeres emprendedoras. Y también lo que mencionaba Pia, es importante tener un equipo diverso. Y solamente para soltar un pequeño dato de realidad de cómo está la industria, en el mundo solamente 9% es mujer partner dentro de un fondo. Entonces hay realmente un gran gap todavía en términos de inversiones, en términos de involucrar más mujeres en la toma de decisiones. Porque es cierto, mujeres probablemente van a invertir más en otras mujeres emprendedoras, y también yo he sentido trabajando, y probablemente Eva también, y Pia también, trabajando con tantas female founders, que la conversación es distinta. Creo que tienen mucha más confianza. Cuando yo he tenido llamadas solas con emprendedoras y cuando he visto que se suma otra persona del equipo, la dinámica de la reunión es un poco diferente. Entonces creo que es importante tener esas primeras puertas. Últimamente estoy teniendo experiencia trabajando con el corporativo de Wise, quizás nos cuentas un poco más. Tenemos a bastantes empresas por acá, justamente dentro de este salón. Porque es importante y qué tiene que suceder para que las empresas tengan un enfoque en el cierre de la brecha de género. Bueno, ya hemos justamente explicado un poco. Bien, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Listo. A ver, entonces ya les había comentado justamente de este trabajo interno, la necesidad de cómo hacemos para poder tener a más female founders, y la parte justamente del corporativo es una parte muy esencial. Nosotros como programa ya tenemos, bueno, en Perú vamos a cumplir casi 5 años, pero a nivel Latinoamérica tenemos un poco más y estamos creciendo, teniendo justamente más participación en más países. Pero gracias justamente al apoyo del BitLab, que se sumó desde un inicio, así como de las diferentes empresas y sponsors que se han sumado. Este es un programa que es gratuito económicamente para las mujeres emprendedoras, pero siempre les decimos es sin costo, pero claro, hay un requisito que es una participación activa que les pedimos, retribuir justamente todo ello a cada uno de las personas, de los aliados que se suman a estos programas, ¿no? De hecho, si solamente les menciono, solamente en Perú y este año se han sumado el British Council a poder trabajar un programa ya no necesariamente con las emprendedoras, sino más bien mirar más atrás, ¿no? ¿Por qué no tenemos a muchas emprendedoras STEM? Porque nos falta a mujeres STEM, ¿no? De repente ya tenemos a las mujeres STEM, pero no emprenden en estas áreas. Entonces hay que mostrarles en la universidad este camino emprendedor. Entra el British Council con esa mirada de poder aumentar a más mujeres en estas áreas y sobre todo también de poder darles más herramientas. Un claro ejemplo, ¿no? ¿Y qué logra al final, no? Este es un aporte y un beneficio en realidad para toda la sociedad. Favorece mucho la toma de decisiones cuando tenemos equipos diversos en todos los niveles, ¿no? Tanto en la empresa, en las organizaciones, en todas las instituciones. Beneficia a nivel de rentabilidad, a nivel de poder tener decisiones también más equilibradas y más prensadas justamente a un beneficio y a un mejor ambiente inclusive laboral, organizacional dentro de cada una de estas instituciones, ¿no? El ejemplo que les mostré del British Council estuvo enfocado en universitarias STEM. Si quizás miramos un poco más atrás, porque no solamente son mujeres que emprenden o no necesariamente mujeres que ya están estudiando una carrera universitaria, miramos más atrás y nos encontramos con un problema aún más latente, que es el de las niñas, las adolescentes, que justamente quieran poder estudiar para empezar una carrera profesional y quizás también en nuestro caso una carrera profesional en STEM. Y ahí propiamente entra empresas, por ejemplo, como falabella.com, ¿no? Que también se suman a esta iniciativa, a esa problemática de poder decir, ¿sabes qué? Hay que fomentar que haya más mujeres eligiendo carreras profesionales en STEM. Y si se fijan, ya les hablé de 3 momentos
en la vida de una persona en general, ¿no? Desde que elige una carrera profesional, desde que está también en la universidad y elige emprender, así como también cuando ya de repente ha terminado su carrera y elige tener un trabajo o generar esta autoempleabilidad, ¿no? Entonces es muy importante el aporte de este corporativo, de las empresas, de todas las instituciones que se sumen justamente a este trabajo para poder lograr tanto beneficios para ellos, porque ahora, claro, lo escuchamos hace algunos años, si nosotros decíamos simplemente el término STEM, casi nadie lo identificaba. Ahora, miren, tenemos paneles justamente enfocados en estos temas, comunidades que fomentan a que haya más mujeres en ello. O sea, esto ya es más común. En el momento en que ya no suene esto como wow, lo necesitamos en realidad, pues creo que habremos logrado justamente todo ello, ¿no? Así que se benefician todos, tanto el corporativo, el equipo que gestiona, las personas que se benefician, así como también hay beneficiarios indirectos, ¿no? Cada una de estas mujeres tiene sus familias, ¿no? Y hacen que las nuevas generaciones puedan también ser generaciones con un pensamiento que, como lo digo, en el que ya no suene el hecho de ser mujer o hablar de temas ligados a ello sea algo como que genere guau, ¿no? O sea, entonces en realidad ese enfoque que pueda tomar el corporativo es muy fundamental y beneficiario en los diversos niveles y aspectos de la sociedad. Así es, es muy cierto todo lo que mencionas. Termino con María Pía y luego continúo rápidamente con algunas preguntas del público. No sé si conozca la gran mayoría del público, pero PECAP tiene anualmente o por cada cuarter reportes, y el reporte anual es el más grande en temas de startups. Incluso durante los dos últimos años están sacando un censo nacional de startups peruana. Y en base a estos estudios, María Pía, coméntanos un poco qué avances o qué se esperan en cuanto a avances de startups y sobre todo a lo que estábamos hablando de female founders. Sí, de hecho lo que hace PECAP es cada semestre hacer un mapeo de todas las startups que han levantado capital para ver, digamos, tanto el número de startups, pero también el monto, cuánto se ha levantado como país, y también hacer un mapeo a nivel sectores. Y algo que hacemos también desde PECAP y hace unos años es no solamente verlo a nivel sectorial, pero también a nivel de género. ¿Cuántas startups de las que levantaron capital tienen un female founder? La data del 2022, si no me equivoco, estaba alrededor de 30 y tantos, 32, 33, si no me equivoco, o sea, un tercio. Muy en línea con el resto de Latinoamérica, pero definitivamente muy bajo, y muestra este gap de acceso a financiamiento del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, importante verlo a nivel de startups lideradas por mujeres, o por lo menos, y esa es la data de, o sea, como les digo, un tercio es que en el equipo fundador haya por lo menos una mujer. O sea, se puede ser un equipo fundador de una mujer y un hombre, y eso cuenta dentro de ese 30%. Pero si uno habla de que ese equipo fundador solamente por mujeres, ese porcentaje ya es muchísimo más bajo, ¿no? En Latinoamérica siempre que cuesta alrededor del 6%. Entonces, realmente la brecha de financiamiento se ve muy grande. Y lo otro que también estamos mapeando desde PECAP, porque al final, ¿por qué uno invierte en startups? Definitivamente está la tesis de innovación, de escalabilidad, de generar una rentabilidad, pero también hay una tesis de generación de empleo. Son empresas que crecen aceleradamente y tienen un impacto muy grande en el desarrollo del país por el lado de generación de empleo. Pero también medimos cuánto de ese empleo que están generando las startups van hacia mujeres, o sea, generación de empleo femenino versus generación de empleo masculino. Y ahí se empiezan a ver algunas brechas, principalmente a nivel sectores, ¿no? El sector financiero tiende a ser un poco relativamente más equitativo, pero hay otros sectores más tradicionales donde el porcentaje de mujeres es mucho menor. Importante empezar a tener esa data, medirla, reportarla, y ojalá pueda ser utilizada también como una herramienta de política pública para desarrollar programas o iniciativas que puedan ayudar a cerrar estas brechas, ¿no? Rápidamente, antes de que nos acabe el tiempo,
¿Hay algunas preguntas que el público quisiera hacer? Buenas tardes, mi nombre es Ruth Vega. Bueno, yo actualmente tengo un proyecto con unas tejedoras de cacería de Narigualá, que son mujeres, es un grupo de artesanas. Entonces, con ellas trabajo en lo que es la paja toquilla. Son mujeres que hace un tiempo quizás no tenían la oportunidad de utilizar la paja toquilla para ventas, sino solamente para transmitirla de generación en generación, y han ido avanzando en eso. Con ellas trabajamos bases de paja toquilla y le damos un valor agregado en plata, con perlas y muranos. Y mi pregunta va más a, si yo no soy un emprendimiento quizás con un factor STEM, sino con un factor cultural, ¿a dónde debería apuntar para obtener una financiación o una mentoría? Gracias, Ruth. De hecho, te comento, mira, al menos dentro del programa WISE, que si bien dije que se enfoca en mujeres emprendedoras en STEM, claro, nosotros encontramos que hay una problemática de que, claro, cada año que abrimos convocatoria, se nos va restando la opción de tener a más postulantes, ¿no? Y ahí vemos que falta promover también este tema STEM desde las escuelas, la universidad, etcétera. Entonces, para ello, justamente les adelanto y les doy la premisa, todavía no hemos sacado la convocatoria, pero habrá un proyecto que está siendo financiado por la Embajada de Estados Unidos para el programa WISE, que va a beneficiar a emprendedoras de la región Piura para poder fortalecer las capacidades emprendedoras, así como otras capacidades a través de mentorías, para poder también darle ese componente de tecnología a emprendimientos de la región en general, ¿no? Entonces, podrías apalancarte de estos programas que, si bien tienen este enfoque, buscan la manera de generar esa entrada dentro de sus programas, ¿no? Y bueno, ya les di la noticia. Muchas gracias. Acá, por favor. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta por favor, por favor? Buenas tardes, felicitar por el evento y también por las experiencias y las presentaciones. Estas y parte de la mañana en la que pude estar. Yo no sé si lo que voy a decir pues calza sobre lo que ustedes vienen haciendo y lo que vengo escuchando, pero nosotros, bueno, yo vengo del mundo de la cooperación internacional, en fin, por ahí, y ahora estoy como funcionario público, pero igual creo que ha quedado un poco en mí esas iniciativas para generar alguna forma de cómo financiar o promover algunas acciones en el campo ambiental en la que yo me he desempeñado y me desempeño. ¿No? Y hemos creado en Piura lo que denominamos el Fondo Regional del Agua Forazán Piura, y no sé si digo levantar capital, porque yo escucho ahora levantamos capital. Nosotros invitamos a los que generan dinero con el agua, agricultores, industriales, porque sin agua no pueden hacer nada, para proteger los ecosistemas. Ahora sí, ecosistemas naturales, no los ecosistemas de lo que ustedes hablan en la parte financiera, no, los ecosistemas naturales de la parte alta, que nosotros tenemos páramos y bosque de neblina, ¿no es cierto? Y también por experiencia hemos aprendido a captar fondos de la cooperación internacional, ¿no? Ahora tenemos por iniciar dos proyectos, uno con el Fondo Mundial del Ambiente y otro con la Iniciativa Global para el Clima. Y precisamente con la Iniciativa Global para el Clima estamos iniciando ahora en noviembre un proyecto exclusivamente con mujeres, pero no acá en la zona rural. Estamos hablando de Zamanga, en la frontera con Ecuador, en la zona rural, ¿ya? Entonces aquí hemos aprendido, o estamos aprendiendo, que no solamente se trata de conservar, de hacer reforestación y etcétera, que hablamos, proteger las cuencas, si nosotros no generamos actividades económicas, ¿no es cierto?, que mejoren sus condiciones de vida. Entonces tenemos ahí una iniciativa planteada. Ya las señoras, ya son 25 mujeres que están organizadas, ya producen y comercian productos lácteos y hortalizas
pero no al Perú precisamente, sino como están en la frontera hacia Ecuador. Ese es su mercado y quisiéramos mejorarlo. Pero los fondos que tenemos son pequeños todavía y no conocemos todo este mundo de las inversiones, ¿no es cierto? Entonces ahí tal vez yo, no sé, alguien se interese y nosotros tenemos algunos recursos, ¿no es cierto? Y poder promover, pero estamos hablando de zonas rurales. Una segunda iniciativa que acabamos de tener hace unas semanas acá, también, se ha estado promoviendo acá la Agenda Regional de Economía Circular, y había un fondo y nosotros estamos también desarrollando en la misma zona, en Ayabaca, una iniciativa de ecoturismo, ¿no? Y también estamos viendo ahí que proteger los bosques naturales que tenemos de mucha alta biodiversidad. Estamos ahora construyendo un centro de investigación allá, pero queremos articular esto también a un turismo ecológico-cultural. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, que la fiesta de Ayabaca, que va a ser próximamente el cautivo de Ayabaca, genera limosnas de 10 a 15 millones de soles, ¿no es cierto?, en una fiesta. Entonces nosotros quisiéramos tener unas 2 o 3 fiestas cada año para generar y mejorar las economías, porque esto tenemos, eso es lo que se genera en limosnas, pero tenemos transporte, tenemos toda la alimentación, hospedaje, etcétera, ¿no? Pero además nosotros siempre hablamos de Aipate, hablamos de los petroglifos de Samanga, y estamos buscando ahí desarrollar un circuito turístico, ¿no? Entre lo cultural, lo arqueológico y lo natural. Entonces, pero vemos que necesitamos hacer inversión y nosotros no la conocemos, ¿no? Entonces, yo planteo acá estas dos iniciativas y no sé cómo podríamos articularnos con ustedes, pero claro, tienen que tener un poco de tiempo porque para ir a Samanga con las carreteras que tenemos en el Perú son 8 horas, ¿no? Entonces hay que ir mínimamente 2 días para conocer la experiencia. Gracias. No, súper interesante lo que nos estás contando y de hecho el impacto me parece súper importante, como dices tú, no solamente climático, sino también social y de género. Creo que es importante, digamos, si te están buscando financiamiento para este proyecto, tratar de como entender cuáles son los distintos tipos de capital que existen y cuál es el que se adecua a ustedes. Me atrevería a decir que un VC puro que apalanca tecnología y una muy rápida escalabilidad de repente no es el instrumento. De hecho, de repente más algo relacionado a inversión de impacto, que tenga un modelo un poquito más de capital paciente, que pueda entrar y que también esté alineado sobre todo con la visión de impacto y de género. Entonces, importante como entender esos distintos tipos de instrumentos. Puede ser una deuda también, de repente, y no necesariamente un equity. Entonces hay que mirar, y hay distintos tipos de capital. Justo ahora vamos a tener un panel, creo que después sobre inversión de impacto, vamos a estar profundizando en esos temas y creo que puede ser muy relevante conocer un poquito más del sector. Muy bien. ¿Hay una última pregunta, por favor? Gracias. Felicitaciones por las iniciativas que tiene cada una, muy interesante. Yo soy Celia Lonés, estoy aquí por una motivación muy particular de conocer y ampliar, realmente muy inspirador todo lo que se está expresando, proponiendo como logros también de estas entidades de financiamiento tan importantes. Cuando dicen diversidad, cuando dicen género, me pongo a pensar también en nuestros hermanos de comunidades indígenas. Y efectivamente, como el compañero que acaba de hablar, podríamos hasta confundir o asociar o acercar a las políticas de desarrollo territorial, desarrollo económico, que son ya otras líneas que aportan también. Pero sí me parece importante considerar que hay esa diversidad en nuestro país que hace falta incorporar, que hace falta no solamente como un beneficiario que necesita, que no tiene que quedar, porque sí hay talento en la región. Yo vengo desde Ayacucho, conozco muy bien mi zona sur, el Brain, que es una zona bien particular, que tiene bastante recursos, pero que la visión de
impacto o de desarrollo más va por esa línea de política estatal y no tanto por las líneas de desarrollo de emprendimientos sostenibles que puedan lograr ese desarrollo. Lo hago como comentario porque creo que sí podrían darle una mirada distinta también a estos otros grupos de emprendedores que también lo son y tienen sus particularidades y sus desafíos, sobre todo enfrentando otras brechas, otros retos de pobreza, de conectividad y además de educación que se diga, ¿no? Bien, sí, creo que en esta reflexión que empezamos hablando de startups y terminamos hablando también de empresas tradicionales importantes dentro de la comunidad, realmente también hay que dar un enfoque, ¿no? Entonces, cerramos con esa reflexión, creo yo, aparte de la inversión importantísima que se está desarrollando dentro del Perú y poco a poco está creciendo dentro del mundo startup, también deberíamos considerar un poco más que la inversión con lente de género apalancada de la tecnología desarrolla comunidades, ¿no? Y las comunidades evidentemente van dentro de la formulación de un proyecto, de lo que ustedes muy bien pueden conocer a través del Estado peruano como también a través del privado. Quiero que den un fuerte aplauso a ellas, por favor. Muchas gracias.